Alejandro, adelante con la información. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, el Banco de México dio a conocer ya las cifras finales de las remesas. Hay que aclarar que cuando hablamos de remesas, pues es el dinero que trabajadores que están fuera del país reenvían a sus familias como apoyos al gasto familiar desde el extranjero, ¿no? Desde los trabajos que tienen en el extranjero. En este caso, a Sonora llegaron efectivamente, de acuerdo con datos del Banco de México, llegaron 866 millones de dólares durante 2021, que es la cifra más alta en la historia del Estado, al menos desde que se tienen registros, y pues obviamente es una cantidad muy importante. Estamos hablando de un aumento respecto a 2020 del 22.3%, y estamos hablando también que hace apenas 6 años, es decir, en 2015, Sonora recibía 400 millones de dólares en remesas. Ahora, en 6 años después, estamos recibiendo el doble, más del doble, 866 millones de dólares. Que si los La pandemia convertimos, tiene que ver en esto, Alejandro. ¿verdad? La pandemia tiene algo que ver en esto. Sí, la pandemia tuvo bastante que ver en esto. Obviamente también yo también haría un asterisco ahí en cuanto a la pandemia, porque hemos visto un crecimiento sostenido de las remesas a nivel estatal y a nivel nacional desde poquito antes también de la situación de la pandemia. Obviamente vino a acelerar. Los mexicanos o los sonorenses que están trabajando allá recibieron apoyos extraordinarios del gobierno estadounidense. Allá sí hubo un plan de ayuda, un plan de estímulos y de apoyos a las familias, y esto propició que ellos pues también estuvieran en posibilidades de enviar mayor dinero a sus familias acá en México y en Sonora. Pero yo no dejaría de ver que esta es una tendencia sostenida que ya viene muy fuerte desde 2015, desde 2014, y que eso también nos pudiera estar hablando de un problema de falta de oportunidades en el estado, y que obviamente pues muchos sonorenses han tenido que emigrar al exterior para buscar trabajo, para buscar oportunidades, y esto pues los ha orillado también pues a enviar remesas acá a sus familias en México, ¿no? Y en Sonora en Oye específico. Alejandro, yo me acuerdo en 2020 reporteando esta nota y no me acuerdo si a través de Twitter, el entonces gobernador del Banco de México decía que uno de los motivos para que se había marcado un récord de remesas en 2020 era que muchos mexicanos estaban sacando sus ahorros de Estados Unidos. Después también el siguiente año creo que hubo otro récord, o no sé si estoy mal, tú corrígeme, y decían ellos que entonces que había habido unos apoyos que habían entregado el gobierno de Estados Unidos a muchas personas y que en parte de esos recursos estaban viniendo en remesas a México. No sé si estoy en lo correcto, si estoy cuatrapeando las cosas, pero es lo que recuerdo ahorita porque me tocó incluso entrevistar a un mexicano que efectivamente había sacado sus ahorros y se había venido a México a trabajar en la parte más dura de la pandemia, ya por marzo del 2020, por ejemplo. Sí, efectivamente es parte de lo que estaba comentando. A diferencia de acá, allá sí hubo programas de apoyo y de estímulos a las familias, les daban dinero en efectivo, o bueno, en cheque. El gobierno les mandaba un apoyo a las familias para que pudieran soportar la situación del COVID. Y aunque hay que decir que muchos mexicanos allá trabajan en sectores esenciales, ¿no? En la agricultura, en servicios de limpieza. Entonces pues muchos en realidad nunca dejaron de trabajar. Sin embargo, al igual que muchas familias, pues pudieron estar en posibilidades de recibir todos estos apoyos que sí dio el gobierno de Estados Unidos allá a los ciudadanos. Y estos apoyos continuaron en 2021, no solamente en 2020, también en 2021.
y por eso es que muchos atribuyen a que por esto no hubo una disminución de las remesas, primero porque los mexicanos trabajan en sectores esenciales, muchos de ellos, entonces no dejaron de trabajar durante la pandemia y pudieron estar en posibilidades de seguir enviando sus remesas, pero además por estos apoyos extraordinarios que dio el gobierno estadounidense a los trabajadores y a las familias allá en Estados Unidos, y obviamente eso les dio un margen para enviar un poco más de dinero a sus familias, ¿no? Pero te repito, eso es a partir de 2020. ¿Qué hay del crecimiento que ya traían las remesas antes de 2020? Es un crecimiento también sostenido. Estamos hablando de que antes de 2020 ya había 5 años consecutivos con récord en remesas. Entonces esto nos habla también de otra situación ya en particular, y como te digo, si nos vamos a la definición de las remesas, es el dinero que envían trabajadores que están en el exterior a sus familias. Entonces una primera deducción también sería que ha aumentado la migración en Sonora por falta de oportunidades, y que esto se está reflejando también en las remesas. También habrá quienes especulen, habrá quien especule que también está metido dinero, el lavado de dinero en este aspecto, ¿no? El lavado de dinero hormiga, digamos, con envíos pequeños. Pero bueno, eso ya es más especulación que definir una causa en específico. Alejandro, y te iba yo a comentar, a preguntar, por acá nos ponen un comentario. Yo escucho mucho en el caso del presidente que siempre menciona lo de las remesas y eso. Yo entiendo que es algo favorable para nuestro país, y si llega aquí a nuestro estado, pues es algo favorable, pero pues no creo que sea algo que se pueda pues estar presumiendo, porque no es algo que sale de aquí, todo lo contrario. Y por acá nos comentan a través de Facebook, José Oscar Camucano nos dice: ¿qué órbita que presuma el gobierno las remesas? Porque no significa otra cosa que estamos jodidos y nos tienen que ayudar. También me tocó leer una investigación en Estados Unidos en la que sospechan que es una nueva manera de lavar dinero, lo que ahorita mencionabas, ¿no? Así es. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿eh? No es un indicador como para presumirse. Es un esfuerzo, para empezar, es un esfuerzo individual de mexicanos y de sonorenses que tuvieron que salir de su tierra y que están trabajando lejos de su familia, y que están enviando ese dinero por su trabajo y por su esfuerzo a sus familias para sostenerlas aquí en México, ¿no? Entonces es un esfuerzo individual. Se me haría también muy inconveniente presumirlo como un logro de gobierno, y por otra parte, pues esto te refleja que hay migración por falta de oportunidades aquí a nivel local, a nivel nacional, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo en que no es un indicador como para presumirse, no es un indicador del todo positivo, aunque obviamente que ese dinero pues le viene muy bien a las familias que lo reciben, sobre todo en la situación como está, donde ya traemos una economía en recesión técnica, pues esos apoyos evidentemente vienen a ser muy, muy favorables para esas familias. Oye, Alejandro, a nivel federal creo que representan algo así como el 4% de las remesas del Producto Interno Bruto. ¿En el Estado qué representarían estos 866 millones de pesos? Mira, no te tendría el dato exacto, para serte sincero, pero sí, si convertimos en pesos esos 866 millones de dólares, estamos hablando de alrededor de 17 mil millones de pesos. Si lo comparamos, por ejemplo, con el presupuesto que tendría el Ayuntamiento de Hermosillo, por ejemplo, para este año, estamos hablando de prácticamente 4 veces el presupuesto del Ayuntamiento de Hermosillo. Entonces nos habla de que es una cantidad bastante importante, bastante grande la que se envía ya a Sonora en cuanto a remesas. Muy bien. Oye, no más, y se tiene considerado si son las ciudades, si son la zona rural las que reciben más de ese monto, Alejandro. Son las áreas urbanas, ¿no? Son las áreas urbanas las que principalmente reciben esos montos, y más o menos el monto promedio por envío, esa información también la da a conocer el Banco de México, son alrededor de $300 por envío, ¿no? Entonces, sí hay un poquito más de cuantificación,
y te repito, son sobre todo en áreas urbanas, ¿no? Okay. Así es. Muy bien, pues le agradecemos mucho al economista y experto en estadística Alejandro Romero Ayala por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Fíjate que, por ejemplo,